El proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Esto es lo que dice el informe preliminar de un panel de expertos de Naciones Unidas publicado esta semana, en medio de la preocupación de la comunidad internacional por la crisis generada luego de que el ente electoral venezolano declarara a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. Según la autoridad electoral señalada de servir al chavismo, el texto de la ONU está plagado de mentiras y lo considera un documento panfletario. Desde la oposición venezolana, sin embargo, se expresa que este reporte reafirma la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, que, recordemos, ha sido reconocida por varios países como Estados Unidos, Argentina y Ecuador, entre otros. Y tras la publicación de este informe, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó la siguiente propuesta. Escuchemos. Pongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Hoy quisiéramos analizar este tema con la politóloga Carmen Beatriz Fernández, PhD en Comunicación Pública y profesora de la Universidad de Navarra en España y de la Universidad de Pforzheim, aquí en Alemania. Profesora Fernández, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Carol. Encantada. Profesora, con este fuerte rechazo del gobierno venezolano al informe de expertos de la ONU, da la impresión de que el chavismo no está dispuesto a escuchar voces que cuestionen la victoria de Nicolás Maduro proclamada por el Consejo Nacional Electoral. En este contexto, ¿qué caminos quedan para intentar hallar salidas a la crisis generada tras estas elecciones del 28 de julio? Sí, sin duda pareciera una posición donde se está atrincherando, donde el oficialismo se atrinchera. Por un lado no quiere entregar resultados, no quiere mostrar los resultados desglosados, no quiere mostrar las actas. Cosa que evidencia pues que hubo un fraude mayúsculo en el procesamiento de resultados, o no en el procesamiento, sino en el otorgar, el leer los resultados. El oficialismo ha hecho una clara huida hacia adelante, donde ha llevado al país, nos ha llevado a todos a una calle que pareciera una calle ciega, un callejón sin salidas. No solamente creo que tomaron la peor decisión para el país, sin duda, para la oposición también, pero incluido para el mismo oficialismo, porque veamos lo que pasó el 28 a medianoche o el 29, cuando no se dan los resultados, sino que se inventan los resultados. Fue, a mi juicio, el peor de las salidas posibles que tenía el propio oficialismo, porque el oficialismo podía haberle llevado las riendas a un proceso de transición que es inevitable. O sea, tú tienes hoy en Venezuela un gran consenso nacional, que es un consenso alrededor de la necesidad de cambio político, y es un consenso que alcanza incluso hasta el propio chavismo, hasta las propias fuerzas militares. Es decir, es indetenible, es muy difícil pensar que tú vas a poder detener, poner diques de contención a un deseo de cambio tan urgente, tan apremiante como el que han mostrado los venezolanos, ¿no? ¿Cree usted entonces que este informe reafirma la victoria de Edmundo González Urrutia como lo dice la oposición? Claro, el informe es muy claro y además el informe creo que distingue tres cosas, ¿no? Distingue el proceso preelectoral y dice que lo preelectoral fue muy desbalanceado, muy desequilibrado, que esa cancha estaba muy inclinada en las condiciones. Luego habla del acto de votación como tal, de la propia jornada del 28 de julio, donde dicen que fue un proceso muy bonito, muy cívico, muy masivo, donde la gente participó
participó y expresó su voluntad de votar, su voluntad democrática, su carácter democrático y además su resiliencia, que iba a hacer lo que hiciera falta por lograr ese cambio político en paz. Y luego, donde está el verdadero problema es en la tercera fase, que es la entrega de los resultados, porque el sistema como tal, el sistema electoral como tal, hizo lo que tenía que hacer, recogió y totalizó las actas. Y lo hizo electrónicamente. El problema fue que esos resultados que se leyeron escritos en un papelito no fueron resultados que salían de la sala de totalización electrónica. Entonces allí hubo una cosa muy burda, muy artificial, muy gruesa, donde quedaron prácticamente al desnudo. No solamente quedaron al desnudo ante la comunidad internacional y ante los venezolanos, sino ante las propias instituciones, ante la institución electoral, ante la institución de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que esto que está pasando ahora, esto que estamos viendo, que luce tan complicado, es de alguna manera una invitación que se hace a la violencia desde el poder, porque recordemos, vamos un poco a lo básico, ¿por qué tú haces una elección? ¿Para qué sirven las elecciones? Las elecciones es el mecanismo que encuentran las sociedades civilizadas para no matarse cuando tienen un conflicto, para encontrar espacios de acuerdo y de conveniencia donde la sociedad puede salir, refrendar algunas decisiones en función de lo que dictan las mayorías. Entonces, cuando tú anulas el camino de la elección o cuando convocas una elección pero te robas los resultados, lo que estás haciendo es invitando a la violencia y eso es terrible. Esta es una situación que debe pararse. Que hay parte de la comunidad internacional tratando de pararlo, tratando de encontrar algunos espacios que detengan esta locura, pero también dentro de las propias Fuerzas Armadas creo que hay... debe salir alguna vocación de detener este suicidio colectivo que no tiene ningún sentido. Bueno, a propósito de la comunidad internacional y de los esfuerzos que viene realizando el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sostenido reuniones con su homólogo chileno, Gabriel Boric, para abordar este asunto. También el propio Lula confirmó que conversó este miércoles por teléfono con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y hoy, de hecho, tiene lugar en Bogotá una reunión entre los cancilleres de Brasil y Colombia. ¿Qué tanto se puede esperar de esta mediación que adelantan estos países? Bueno, yo creo que yo saludo que exista todavía esta confianza o esta posibilidad de explorar salidas institucionales a este conflicto, que es un conflicto en puertas muy grueso y que creo que si alguien puede lograr algo son precisamente Colombia y Brasil, porque son los países vecinos, son los países que más duramente están recibiendo la migración venezolana, esa enorme diáspora venezolana que huye de una dictadura y que huye de una dictadura que copa todos los espacios de desarrollo e impide cualquier posibilidad de futuro. Entonces, Colombia y Brasil son de los dos países, particularmente Colombia, pero también Brasil, que más están resintiendo ese indicador de desgobierno terrible que significa el producto migratorio neto, ¿no? Cuando una sociedad expulsa de la manera que Venezuela está expulsando a sus connacionales, lo que te está hablando es de una incapacidad extrema del gobierno, ni siquiera ya hablando en términos de dictadura y democracia, sino de una incapacidad de lograr los mínimos vitales a los que cualquier sociedad aspira. Entonces, Colombia y Brasil están tremendamente interesados en lograr una escapatoria a esta aparente calle ciega, pero también porque se les va en ello un tema reputacional, ¿no? Recordemos que Colombia y Brasil, Petro y Lula, son aliados, o hasta anteayer han sido aliados de Maduro, los principales aliados subregionales. Entonces,
un Maduro abiertamente totalitario, un Maduro abiertamente antidemocrático, es un estigma también para Lula y para Petro, que fueron quienes lo auparon y le alzaron, ¿no? A propósito de esto que usted menciona, este miércoles un grupo de 32 expresidentes de la región criticaron a los gobiernos de Brasil, Colombia y México por sumarse a la intención de Nicolás Maduro de permanecer en el poder, lo que, según expresan, representa un verdadero ataque a los derechos democráticos latinoamericanos. ¿Comparte usted estas críticas que hacen estos 32 exmandatarios? Bueno, sí, no, o sea, creo que tienen argumentos de peso para decir lo que están diciendo. Sin embargo, creo que todavía Lula y Petro pueden lucirse y encontrar una salida, convencer a Maduro de una salida digna, que no es otra que totalizar los verdaderos resultados, porque se ha venido diciendo estos días de la posibilidad de repetir elecciones. A mi juicio, la repetición de elecciones no tiene ningún sentido, ¿no? Es difícil, es muy difícil pensar que tú vas a resolver un problema, una elección robada, haciendo otra elección, ¿no? O sea, ¿cuáles son las garantías de ese proceso electoral, de un segundo eventual proceso electoral? Eso no tiene, a mí es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Mucho menos cuando se ha desarrollado una represión, una racia de la magnitud que estamos viendo ahora en Venezuela, donde el gobierno está vengándose, digamos, particularmente de los que fueron sus bases políticas más claras, ¿no? O sea, son hoy quienes están siendo víctimas de la represión gubernamental son precisamente los ciudadanos más pobres, los que en algún momento fueron los más chavistas, ¿no? Entonces, digamos, creo que todavía hay que apostarle y todavía hay esperanzas en que Lula y Petro puedan lograr un acuerdo que sea mínimamente digno para Maduro, y eso tiene que ver con que tú tienes un proceso de transición de 6 meses, ya por ley, digamos, el nuevo presidente, el presidente electo, no tomaría el poder hasta el 10 de enero. Entonces hay la posibilidad de que estos 6 meses se dé un proceso de transición ordenada. O sea, yo creo que el cambio político en Venezuela es inevitable, porque tú no puedes aguantar, y la región no podría aguantar una segunda oleada migratoria de la magnitud que podría darse si no se alcanza el cambio político en Venezuela. Pero ese cambio político puede ser de una manera terrible, o puede hacerse de una manera cívica, ordenada y con relativa armonía entre los actores. A eso creo que es lo que hay que apostar, y eso tendría que ser a lo que apuesten Lula y Petro. Profesora Fernández, usted nos habla... Usted nos habla, profesora Fernández, del tema de la represión, y es que otra de las preocupaciones que tiene la comunidad internacional con la situación actual que se vive en Venezuela es precisamente el de la fuerte represión y la persecución a opositores. Escuchemos qué dice la ONU sobre esto. El alto comisionado expresa su preocupación por el elevado número de detenciones arbitrarias, así como por el uso desproporcionado de la fuerza tras las elecciones en Venezuela y el resultante clima de miedo. El alto comisionado pide que se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y se garanticen procesos judiciales justos. Pues a pesar de la represión y de la persecución, del miedo que, como acabamos de escuchar, también inquieta a la ONU, la líder opositora María Corina Machado convocó a una concentración mundial para este sábado 17 de agosto. ¿Qué tanta presión cree que este tipo de manifestaciones puedan ejercer sobre el chavismo y sobre Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que lo que se va a ver mañana es una manifestación muy vigorosa, donde tú estás convocando, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Estás convocando a los 8 millones, a una diáspora grandísima de 8 millones de venezolanos que están en todas partes del mundo y que se han convertido en activistas por la democracia. No solamente es un tema venezolano, es fundamentalmente un tema venezolano, pero también tiene alcance a nivel global, porque tú lo que estás pidiendo, lo que están pidiendo estos 8 millones de venezolanos
venezolanos que solamente en España se van a reunir en más de 20 ciudades. Hay que ver lo que eso significa para una nación. 1 de cada 4 connacionales está fuera del país, y esos que están fuera del país están diciendo, bueno, estamos aquí y queremos ayudar a nuestro país. No hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido mucho más cómodo también para el gobierno decir, bueno, hay 2 países, el país de adentro y el país de afuera, un poco como pasó con Cuba, y el país de afuera y el de adentro no se entienden. Esa no es la situación en Venezuela. En Venezuela el país de afuera está tratando de ayudar al país de adentro, ¿no? Y creo que eso es importante, y lo que vamos a ver mañana va a ser una manifestación que de alguna manera incide en las políticas de los distintos países. O sea, la política y el alcance diplomático de España sin duda va a estar de alguna manera influido por lo que veamos mañana en estas 20 y pico ciudades españolas. Igualmente los venezolanos en Colombia, igualmente los venezolanos en Estados Unidos. Es decir, es una diáspora que está asimilada al país donde emigró, pero también no olvida de dónde viene y qué es lo que quiere para el país, para su país, para su patria, ¿no? Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy atentos a estas manifestaciones del sábado y también, por supuesto, a la situación que sigue viviéndose en Venezuela tras estas elecciones celebradas el 28 de julio. Profesora Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra en España y de la Universidad de Pforzheim en Alemania, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, Carol, encantada.